Yo creo que un error que pudiéramos estar cometiendo al momento de buscar en dónde invertir es utilizar el porcentaje de la inflación como indicador. Utilizar esa base nos llevaría a invertir en instrumentos donde solamente nos permitiría cuidar nuestro dinero de los estragos de la inflación y nos limitaría en buscar alternativas, ya sea para multiplicarlo o generar alguna fuente de ingreso alterna a la que pudiéramos tener. No quiero que piensen que obtener un buen rendimiento es malo, más bien es compartir con ustedes que hay mejores opciones al momento de invertir. Y la razón por la que les digo que utilizar la inflación es un error es porque si invertimos en un instrumento donde ponemos a trabajar nuestro dinero, supongamos en una SOFIPO o en CETES Directo o en algún otro instrumento donde se invierte en efectivo, al final del periodo de la inversión el dinero que teníamos en esa cuenta ya perdió parte de su valor adquisitivo. Para poner un ejemplo, imagínate que con 1,000 pesos hoy podemos llenar el tanque de gasolina de nuestro vehículo. Si lo ponemos a invertir a un año a 12.5% de interés, esos 1,000 pesos se harían 1,125 pesos. Pero puede ser que una vez pasado el año, para llenar el mismo tanque de gasolina, ahora tengamos que pagar 1,080 pesos. Así que en vez de haber ganado un 12.5, quizás sea solamente un 3% lo que nos quede como ganancia por haber dejado 1,000 pesos parado por un año. En la mayoría de los casos, el dinero que ponemos a trabajar proviene de nuestros salarios. Si con esfuerzo ahorramos una cantidad en una cuenta para recibir un 12.5%, pero resulta que pasado el año no generamos un ingreso extra, vaya, no nos aumentaron ni el salario, no tenemos una entrada adicional, sencillamente nuestro salario ahora valdrá menos para hacerle frente a los gastos ordinarios. Es ahí donde considero que debemos enfocarnos más en buscar alternativas para generar ya sea un ingreso extra o alguna estrategia que nos permita ganar un poco más de dinero. He preparado unas tablas donde explico el efecto que tiene la inflación en una inversión de renta fija. Estoy ejemplificándolo con una inversión anual de 12,000 pesos, asumiendo que durante ese periodo ahorras 1,000 pesos mensuales para después invertirlos. Suponte que inviertes en una SOFIPO que te da un 12.5% al año, como el ejemplo que hice hace un momento. Suponte que el objetivo es ahorrar la misma cantidad cada año e invertirla en la misma SOFIPO. Al igual que el primer año, suponte que la economía sigue en las mismas condiciones. Nos vuelven a dar un rendimiento al 12.5%, pero ya pasado el tercer año, la economía comienza a mejorar. Cuando esto empieza a pasar, las tasas de interés de los instrumentos de renta fija bajan. Para el cuarto y quinto año vuelve a bajar hasta que llegue a estabilizarse la economía y probablemente así podamos verlo por unos 10 años. Y nuevamente nos vemos envueltos en otra crisis. La verdad que en un periodo de entre 7 a 10 años muchas cosas pueden pasar y puede haber nuevamente desajustes económicos. Quise ser un poco conservador con esa tablita para reflejar históricos y así nos la vamos llevando por los próximos 20 años. Algo interesante es que aquí juega también un papel el interés compuesto porque en este ejemplo en vez de retirar el dinero lo reinvierto. Hasta aquí parecería que nuestra inversión está dando buenos frutos porque los números así lo reflejan. Si las condiciones fueran como esta tabla que les presento, en 20 años habríamos duplicar nuestra inversión. Con solamente 12,000 pesos anuales por 20 años serían 240,000 pesos invertidos. Tendríamos en total un estimado de 587,000 pesos, tomando en cuenta que las condiciones sean parecidas a los que les acabo de presentar en esta tabla. Recuerda, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, así que no esperes que la tasa de interés que ves hoy será eterna. Ahora vamos a aplicarle el efecto inflación al ejemplo. En esta otra tabla tengo la misma inversión de 12,000 pesos el primer año a un 12.5%, pero le aplico la inflación del 8.15%. Esto quiere decir que en vez de que mi capacidad de compra sea de 13,500 pesos ya con el rendimiento, solo gané 522 pesos porque la inflación ya absorbió parte del rendimiento. Tomando en consideración la tabla anterior de los 12,000 pesos y las mismas condiciones económicas, ajustamos la inflación de la misma manera, así que esos 587,000 pesos que hubiéramos ganado, tendríamos un valor adquisitivo de 314,000 pesos al día de hoy. Claro, físicamente el efectivo serán los 587, pero solo te alcanzará para pagar lo que es el equivalente a 314,000 pesos al día de hoy.
Así funciona el efecto inflación cuando lo aplicas como un indicador. El problema aquí no es el rendimiento ni su tasa, es la pérdida adquisitiva que sufre el dinero cuando lo inviertes en efectivo. Por eso es muy importante, de preferencia, invertir en instrumentos o activos que con el tiempo la inflación pase a formar parte de su valorización. Como por ejemplo lo puede ser una propiedad que cuando la inflación sube, las rentas tienden a subir también. O por ejemplo una PIE donde la inflación pasa a formar parte de su valorización. Y como estos tipos de instrumentos tienen beneficios fiscales, pues puedes ganar dinero adicional al rendimiento que te puedan dar. Existen más instrumentos que se pueden revalorizar, pero depende mucho que los analices, como por ejemplo las acciones de la bolsa. Aunque en estos momentos hay grandes pérdidas, creo que en un corto plazo será un muy buen momento para entrar a invertir en acciones para obtener ganancias a largo plazo, y más si analizas acciones que te puedan dar dividendos. Francamente veo algo injusto que después de trabajar con tanto sacrificio e invertir en instrumentos que en vez de ganarle a la inflación pasa a afectar al valor adquisitivo de tu dinero, el rendimiento final sea muy bajo. Personalmente no vale la pena, y este tipo de decisiones nos condenan a esclavizarnos aún más a nuestros trabajos porque hemos invertido en instrumentos erróneos. De ser así, es mejor invertir en tu conocimiento, en tu capacidad para darle más valor adquisitivo a tu trabajo. Pero no se trata de dedicarle a aprender cosas como por ejemplo finanzas, inversiones y cosas de dinero. Si esa no es tu profesión, no se trata de eso. Aprende inglés, computación, aprende a apretar el tornillo correcto en las cosas que uno pueda necesitar y no en los intereses que tú tengas, porque tus necesidades son muy diferentes a las de las demás personas. Mientras tú estás pensando cómo hacer dinero, otra persona está pensando cómo arreglar la tubería de su baño, o quizás en cómo hacer más productivo un proceso de trabajo, etc. Ahí es donde está el dinero y no en los instrumentos con altos rendimientos. Estoy ofreciendo mi curso de inversiones 1.0, donde presento algunos procesos, estrategias e inversiones que te pueden hacer ganar un poco más para realmente combatir la inflación. Si te interesa, escríbeme a mi correo electrónico que voy a dejar aquí abajo en los comentarios. Agradezco me puedas dejar un like poderosísimo y te invito a que te suscribas a nuestro canal para hacer que nuestra comunidad llegue a más personas. Nos vemos a la próxima y éxito en tus emprendimientos e inversiones.